Vamos a comenzar, mis hermanos, vamos a comenzar nuestro tiempo con la palabra. Eh, vamos a buscar nuestras Biblias para que podamos leer juntos y vamos a orar al Señor. Hoy tenemos que terminar de leer el capítulo 10, de repasar un poquito la última parte del capítulo 10 y vamos a hacer una introducción al capítulo 11 y vamos a ver cómo nos van los tiempos. Fabi, ¿podrías orar para comenzar este momento? Sí, Señor, te damos gracias primero porque tú nos has traído aquí a tu presencia para estudiar tu Mm, palabra la que nos ordena, mm, la que nos abre caminos, la que hace que seamos más como ti, como tú, Amén, Señor, Señor. que nos limpias, Mm, que nos lavas, que nos enseñas a cómo tenemos que ser delante de ti, Señor, y en todo momento. ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que no, qué es lo que te disgusta, Señor? Abre nuestros corazones, nuestros oídos, abre todo esto, Señor, para que podamos tomar amén, esta Señor. palabra y que quede Amén, guardada en nuestros corazones amén, y que en Señor. todo momento podamos hacer uso de esa palabra, Señor, Amén, y Señor. que esa palabra, que es la que nos sostiene, que es la que nos mantiene cerca de ti, Señor, Amén, jamás se aleje, Señor. amén, Y pido en este momento que sean cada uno de nuestros hermanos Señor. que puedan también acompañarnos en este momento, en este estudio tan hermoso que gracias al Señor tenemos, porque tenemos pastores que nos enseñan y eso hay que aprovecharlo, Señor. Te Amén, damos gracias, Señor. Amén. Tú nos llevas por este camino de estudio. Señor, acompáñanos para que todo esto quede grabado en nuestros corazones. amén, En el nombre del Señor te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. amén. Gracias, Señor. Bueno, habíamos compartido el fin de semana pasado acerca de Corintios 10. Un poquito veíamos eh, cómo el Señor nos exhortaba a, a no cometer los mismos errores que hubieron en el- en la historia de Israel como pueblo, de que ellos participaron de muchas cosas, de muchas maravillas de parte del Señor, vieron el mar abrirse, fueron bautizados en el mar, ¿se acuerdan? En Moisés, como decía las escrituras, participaron de la misma comida espiritual, bebieron de la misma bebida espiritual, pero todos quedaron postrados en el desierto. Y eso era una exhortación muy fuerte para nosotros porque nos ponía en comparación con el pueblo y nos decía, pero ustedes son participantes de algo mucho más grande. Ustedes son participantes del pan y ustedes son participantes de la sangre. Ustedes son participantes del cuerpo de Cristo y ustedes son participantes de la sangre de Cristo. Entonces, en esa perspectiva de que nosotros estamos participando ya de la esencia misma de Cristo, estamos bajo una responsabilidad mucho más grande. Eh, y para eso tenemos que estar con ese temor ante el Señor y de cómo nos manejamos en la iglesia. Entonces, ¿cómo nos debemos manejar con la iglesia? ¿Cómo nos debemos manejar ante nuestros hermanos? Tiene que ser en amor. Amén. En amor. Por sobre todas las cosas en amor. Porque el conocimiento nos infla, pero podemos andar en el conocimiento, pero no en amor, y eso no va a ser suficiente. Eso va a ser para tropiezo de los hermanos. Y ese claro ejemplo era la comida de los ídolos, ¿se acuerdan? El que tenía entendimiento, el que tenía conocimiento de que los ídolos no eran nada, y tenía todo el derecho de ir al, al restaurante de los templos idólatras y comer ahí, lo podía hacer porque la persona estaba el hermano maduro entendía que eso era comida y nada más que comida. Pero si era tropiezo para su hermano, ese conocimiento no iba a tener frutos. Al contrario, iba a pecar contra Cristo. Entonces, este capítulo 10 realza el andar en amor, realza el cuidarnos de tentar al Señor, de no codiciar lo que los antiguos codiciaron,
de amonestarnos unos a otros, de, y de tener esta conciencia de que ahora somos participantes de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo. Así que en este resumen vamos a seguir hacia adelante. En el versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Bien? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Miren qué hermoso estas palabras, esta palabra de guía que tiene que haber en nosotros. Ninguno busque su propio bien. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Me gusta esto porque esta frase aparece de nuevo, reiterada, va a aparecer de nuevo en las Escrituras en este mismo capítulo. Y es una declaración poderosa. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. 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 Porque del Señor Amén. es la tierra y su plenitud. Amén. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, traten de no ni preguntarle, dice el apóstol Pablo. En el caso de que no estuviera un hermano débil cerca, ¿no? Si el escenario se da que hay alguien incrédulo que le da de comer y no preguntes. Ahora, si estás en un templo y te vas a sentar a comer y sabes que tu hermano más débil, que está recién comenzando en el evangelio, que no entiende el tema de los ídolos y está mirándote, no comas carne, no comas. Entonces hay que ver los escenarios, ¿no? En este caso dice, coman todo, pero no pregunten por causa de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso me gusta. Ese es un principio precioso que tenemos que llevarnos en este día. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso nos lleva a algo muy hermoso. Porque a veces el cristiano piensa que cuando servimos en la iglesia, servimos a Dios. Y glorificamos a Dios. Pero no es solamente eso. No es solamente cuando yo asisto a la iglesia o comparto una palabra o ayudo a un hermano, es mi servicio al Señor. Sino que todo lo tenemos que hacer para el Señor. En nuestro día a día tiene que llevar gloria al Señor. Entonces, todo lo que hagamos, ya sea lo que comamos, lo que bebemos, lo que hacemos, el día a día, cómo nos movemos, nuestras actitudes, todo tiene que ser para gloria del Señor. Entonces, esto es algo importante y que el Señor nos ayude a madurar en este sentir. Si pues coméis o bebéis, miren lo que dice el apóstol Pablo, miren hasta dónde lo lleva. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿estamos haciendo todo para gloria de Dios? En nuestro día a día, ¿todo lo que hacemos es para gloria de Dios? ¿O hacemos cosas para gloria nuestra? ¿Cómo es nuestro andar diario? ¿Cómo fue el andar de esta semana? ¿Hicimos todo para gloria de Dios? ¿Tuvimos esa conciencia cuando tuvimos que ir al trabajo? Cuando tuvimos que estar con nuestros amigos, compañeros.
Mi tío Pepe sabe, está justo haciendo un eco porque ha prendido el micrófono, si lo podemos silenciar. Sí, hola. ¿Quería compartir algo, tío? Sí, acá lo prendí. Sí, sí. Ok. Porque voy a tener que silenciar el micrófono suyo, tío, porque hay un eco que se hace. Ahí está. Bien, entonces, todo lo que hagamos, tiene que ser para gloria del Señor. Si alguien quiere compartir algo, puede prender el micrófono, tío. Si tiene algo que el Señor ha puesto en su corazón, lo puede prender el micrófono y hablar, no hay drama. Estamos para eso. Bien, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención que había en el corazón del apóstol Pablo? Sino para que sean salvos. Qué importante nuestras vidas como cartas leídas por los demás, ¿verdad? Eh, Creo que nuestras actitudes hablan mucho. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, nosotros tenemos que predicar expositivamente el Evangelio, pero también nuestra vida tiene que respaldar lo que nosotros hablamos. Entonces, vemos aquí que la tierra y su plenitud es del Señor, todo es del Señor, y nuestro andar tiene que ser en amor. Nuestro andar tiene que ser para que todo sea para gloria del Señor. Y el Señor nos marca acá que nuestro hermano es importante, que no debemos ser tropiezos, que no tenemos que buscar el el bien propio, sino el bien del otro. Así se ponía el apóstol Pablo, se puso siempre en función del otro. Y el Tommy compartía un poco acerca de que el apóstol Pablo se negó a recibir un sustento económico por parte de la iglesia por causa de que él no quiso que sea una causa para tropiezo de ellos, y él decidió por un tiempo no recibir sustento por parte de la iglesia, siendo que tenía el derecho de hacerlo, por cuanto había trabajado, por cuanto había estado ahí, viajó, dejó todo para estar con ellos, formarlos. Él tenía el derecho de hacerlo, pero se abstuvo de ese derecho y lo hizo también como ejemplo para ellos también. Después vamos a ver que en otra circunstancia el apóstol Pablo va, va a buscar la generosidad de parte de la iglesia para ayudar a los hermanos que estaban sufriendo una necesidad en Israel, en Jerusalén, y el pueblo lo va a acompañar. Bien, entonces vamos ahora, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación, pastor, no sé si hay algo con respecto a este resumen, si no seguiremos hacia el capítulo. A mí es tan importante esa palabra de que no seamos tropiezos. Es fuertísimo porque tiene que ver con lo que el Señor le diga, que cualquiera que quisiera tropezar a uno de mis pequeños, ¿no? Lo manda a ponerse una piedra de molino y tirarse al mar. Es fuertísimo esa palabra. Entonces estamos llamados siempre a hacer el bien, a cuidar al otro, a amar al otro. Siempre el llamado está a servir al otro, pero en el entendimiento de lo que hemos ha sido revelado, que al Señor servimos, al Señor guardamos esta palabra, pero como para el Señor, siempre como mirando al Señor en este servicio. Y no siendo de tropiezo, entonces, muy fuerte para mí esa palabra. Amén. Amén. Bien, ahora vamos a entrar al capítulo 11. Vamos a pedir que cada uno de nosotros pueda leer unos 3 versículos. Vamos a leer desde el versículo 1. Voy a comenzar y después cada uno va prendiendo el micrófono y va leyendo. Los que pueden,
lo hacen, y los que no, no hay drama. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Bien, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese este pan y bebiese esta copa del Señor
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinémonos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Wow, entonces el Señor está poniendo en orden, ¿no? Está poniendo en orden las cosas. Qué importante es el orden del Señor. Bueno, hay mucho, acá hay mucho que podemos sacar, hay muchos pasajes paralelos. Eh, Creo que es un capítulo que nos llevaría muchas semanas de escudriñarlo, de estudiarlo, pero el Señor nos va a ayudar. Con respecto al comienzo, se está haciendo referencia al atavío de las mujeres, ¿verdad? Voy a apagar esos pajaritos que están por ahí. A ver, ahí sí. Eh, Dice las escrituras que la mujer tenía que cubrirse la cabeza cuando estuviera en la iglesia. Sabemos que en la iglesia en Corinto, como ciudad pagana, las mujeres tenían que cubrirse la cabeza cuando ellos adoraban a sus dioses, y el que no lo hacía era algo, culturalmente era algo indecoroso, algo vergonzoso. Acuérdense que estamos hace 2000 años atrás aproximadamente. Entonces, la parte histórica también es importante para interpretar este versículo. Hoy en día las cosas han ido cambiando, las percepciones en cuanto a la mujer ha ido evolucionando ese tema. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de interpretar las escrituras y entender el significado de fondo que hay en la palabra para poder trasladarla a la actual, ¿verdad? En nuestro caso no tenemos el problema que ellos tenían o la percepción que ellos tenían en cuanto al ponerse el velo en la cabeza. Estamos en otra situación diferente, pero sí tenemos que entender el significado de fondo que hay detrás de esta instrucción, porque el apóstol Pablo está poniendo orden, como lo veíamos al finalizar. Entonces, ¿qué significaba en la iglesia qué significaba en Corinto este velo que se ponía en la mujer? Este velo significaba una actitud de sumisión. Significaba que la mujer estaba bajo la sumisión de su marido. Bien, y no ponérselo era poner en vergüenza a su marido, a su esposo. Entonces, que la mujer se ponga este velo era honrar al marido, era una forma de honrar a su marido. Esto actualmente no nos pasa a nosotros, no tenemos la misma situación, pero en ese tiempo sí. Entonces, el apóstol Pablo manda a que la mujer se ponga su velo, que se ponga su velo para no avergonzar a su esposo, ¿bien? Y ante el Señor y ante los ángeles, también pone a los ángeles presentes. Y si no se lo quiere poner, que se corte el pelo, le dice. Es como que para que ella sienta la vergüenza que le está dando a su esposo, se pele. Y es como una situación en que la pone a la mujer para que se ubique en su actitud y que lo haga de manera correcta y que todo sea en amor, porque al final la orden que se está haciendo es para que haya orden, honra y que todos sean guiados en amor,
Entonces, si en ese tiempo no ponerse el velo era deshonrar al esposo, era deshonrar a los hermanos y todo un conflicto, entonces que la mujer se ponga el velo, ¿bien? Se ponga el velo. En nuestra situación es diferente, pero lo importante es entender el significado que hay de fondo, que es el contexto de toda la carta. Andad en amor. Y que el amor sea por encima del conocimiento. Entonces vemos, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Por lo mismo es que se hubiese rapado. Habíamos dicho en el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces vemos que hay un orden. Y esto de sujeción no significa que la mujer sea menos o más que el hombre, porque lo vemos en la misma escritura, vemos que la mujer sale de la costilla del varón, en referencia de que hay una igualdad en la naturaleza de ambos, de que hay que Eva está sacada que es carne de la carne de Adán y huesos de sus huesos, que ambos que ella sale de su costilla, no la saca del pie o la saca de su costilla para mostrar su igual, que son uno y que son iguales ante Dios. Bien, pero hay un orden, y ese orden de sujeción es importante, porque la mujer, como dice las escrituras, tiene que estar sujeta al varón, y el varón tiene que estar sujeto a Cristo. ¿Qué problema es cuando el varón no está sujeto a Cristo? Entonces no se puede pedir que la mujer esté sujeta al varón, porque no tiene lógica y no sigue nada. Pero cuando el hombre está sujeto a Cristo, no hace su propia voluntad, sino la voluntad de Cristo, y la mujer está sujeta a lo que el varón está viendo y recibiendo lo de Cristo, entonces se hace un orden perfecto. Hay un orden del Señor. Así como Cristo no vino a hacer su propia voluntad. ¿Se acuerdan ustedes en Juan cuando el Señor decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, no hablo de mis propias palabras, sino todo lo que he oído del Padre, sus palabras, vengo a hacer su voluntad y no la mía? Bueno, Cristo estaba sujeto a Dios. Cristo estaba sujeto al Padre. Que el Señor nos ayude a que el varón esté sujeto a Cristo. Porque el Señor siempre nos va a llevar al bien, siempre nos va a llevar a la palabra, siempre nos va a llevar a la honra al Señor. Cristo siempre nos va a llevar a la honra al Padre. El varón tiene que siempre llevar toda su vida a honra al Señor. Y la mujer tiene que estar sujeto a ese orden, tiene que estar sujeto para colaborar, para ayudar a su ayuda idónea, a su esposo, para que ambos reflejen el misterio de Cristo y la iglesia, porque al final ese es el misterio. Cristo es la cabeza y la iglesia es la esposa. Entonces ya no son dos, son uno, y el matrimonio refleja el misterio de Cristo y la iglesia. Entonces yo creo que esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener como la que nos tiene que ayudar a interpretar estos pasajes. Entonces, miren cómo en el versículo 11 nos dice, pero en el Señor, pero en Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está dando el entendimiento de que en Cristo hay una igualdad en cuanto a la importancia de ambos. Hay una igualdad en cuanto en la iglesia, en la congregación, ¿cómo decirlo? A ver, yo había visto acá a la espiritualidad. A la espiritualidad en Cristo son uno. En el Señor somos uno. Bien, en la importancia, ¿quién es más importante que quién?
no hay diferencia, somos uno, estamos en Cristo, no hay distinción. En Gálatas dice, no hay distinción entre griego, judío, mujer y hombre, no hay distinción, somos uno en el Señor. Pero hay un orden en la congregación, hay un orden de funcionalidades, y eso es importante, y eso es escritural, y eso nunca lo vamos a poder sacar de las escrituras porque es así. Hay un orden en la funcionalidad. Y ese orden es importante que lo entendamos, eso es importante que lo respetemos, que tengamos temor en nuestro corazón de cómo proseguimos, de cómo nos movemos, nos conducimos en la congregación. Para eso el orden es importante. Y este orden se ve en las distintas escrituras. Bien, por ejemplo, los ancianos. Se instituyen los ancianos están para enseñar, para predicar, y no solamente para enseñar y predicar, hay algunos que no enseñan y no predican y son ancianos también. Eso lo vemos ahí en 1 de Timoteo 5:17. A ver si se los leo rápido, porque es muy interesante esto, y es un poco el orden que el Señor nos ha puesto en cuanto a la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, mayormente. Bien, entonces hay una distinción. Hay ancianos que están como ancianos, pero no necesariamente predican, y otros que sí. Bueno, esos que sí sean considerados con doble honor. Los ancianos, bien, hay un orden, ellos están para enseñar, para gobernar. Están las ancianas también, que eso también la pastora ha estado compartiendo mucho en la congregación en cuanto al grupo de mujeres, en Tito 2, es claro también eso. En cuanto a las ancianas, a ver, ¿alguien puede buscar Tito 2, 3? Amén. Bien, ¿qué dice? Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Sí. ¿Ese o sigo? Sí. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Bien, ahí nomás sirve. Bueno, entonces vemos que las ancianas están para enseñar y para ayudar también y para colaborar en este trabajo, y que sea para guía a las mujeres jóvenes. Qué importante este orden. También están los diáconos. Los diáconos también están ahí y están en Timoteo también bien especificados para poder colaborar. ¿Se acuerdan en Hechos cuando se buscaron 7 diáconos para servir las mesas? Bueno, eran 7 jóvenes que eligieron, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de entendimiento, y que después de ser ser diáconos pasaron después a ser evangelistas como Felipe, y vemos que fueron hombres que comenzaron en la iglesia con un servicio y después subieron en su ministerio. El Señor los fue llevando a tareas aún mayores. Pero entonces, ¿para qué traigo todos estos textos que salen un poquito de Corintios, pero que están complementados? ¿A qué voy con todo esto? Que hay un orden en la congregación, tiene que haber un orden en la iglesia. Bien, y ese orden está basado en un gobierno, en una palabra de sujeción. Hay una parte en Timoteo también que dice que la mujer no usurpe el gobierno del hombre, no usurpe, porque la palabra ahí es autsenteo, que es no usurpar lo que el Señor ha instituido, establecido a los pastores, y eso no es bíblico, no es bueno, no es sano. Pero sí está la mujer llamada a colaborar, sí está la mujer llamada a edificar en distintas áreas,
pero cada uno en su lugar, cada uno en su orden, recibiendo, acompañando la palabra pastoral puesta por los pastores. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos manda a tener. Entonces, en Corintios 11 vemos que tanto el hombre como la mujer son uno en Cristo, no hay distinción, no hay mayor importancia o menos importancia, no hay mayor espiritualidad o menos espiritualidad, son todos uno en el Señor, pero hay diferentes funcionalidades y eso hay que tenerlo presente y hay que cuidarlo y hay que respetarlo. Pastora, ¿tienes algo para compartir referido a esto? Sí, hola hermanos amados, bendiciones. Ya saco el eco. Primero que nada, saludar a mi amiga, aquí colaboradora en la obra del Señor desde distintas partes del mundo, una amiga de años, 30 y tantos años juntas, esposa de pastor, han trabajado en Israel, en España. Wow. Nelly, bienvenida, te amamos, preciosa. Te bendiga el Señor, estamos muy agradecidos al Señor por tenerte acá, te amo mucho. Amén. Ella conoce a Genetica desde bebé, bueno, desde la panza la conoce, y también a Rafita, así que estamos muy agradecidos al Señor por tener una amistad de años con ella. Y ella ha sido una mujer del Señor que ha servido junto a su esposo por años en Israel y por años en España. Actualmente ella trabaja en España, su esposo falleció y ella continuó su trabajo en la obra junto a un grupo de ancianos, me imagino también, que colaboran con ella y la ayudan. Y en unos minutos más yo le voy a pedir a ella que nos cuente cómo lo hace, pero yo quería darle gracias al Señor por Tito II. Tito II para nosotros, hermanos, ha sido algo tan revelativo y hemos aprendido tanto con las hermanas. Tito II nos ha marcado un antes y un después. Cuando hemos hecho los estudios de Tito II, nosotras hemos crecido con referencia al orden que vos hacías referencia, Rafita. Y hemos entendido de a poquito el rol que tenemos como mujeres santas, llamadas a la prudencia. Y en esa prudencia que somos llamadas, hemos entendido la palabra original que es sofrón, y hemos entendido que nuestra mente tiene que ser mente sofrón, y una mente llamada a la prudencia que no está sujeta a la mente de este mundo, ni al acondicionamiento de este mundo, ni aún a lo que la iglesia lamentablemente está influenciada hoy. Entonces nosotros tenemos que apegar lo más que podamos al entendimiento y a la revelación de la palabra. Y hoy la iglesia vive un sinfín de cosas que no son reales, según las escrituras, y que nos hemos ido acomodando a esas cosas que hoy se ven, que son muy tristes porque están en contra de Tito II, están en contra de la palabra en general, y que el Espíritu nos traiga revelación para nosotros ser prudentes, las mujeres sobre todo, ser mujeres prudentes, mujeres mente sofrón, y cuando hablamos de mente sofrón es emociones prudentes, actitudes prudentes, liderazgos prudentes, que son palabras que nosotros como comunidad no lo usamos al liderazgo, usamos, ¿no es cierto?, eso de estar en comisionados, enviados, mandados, pero para que se entienda de forma general. Todo bajo prudencia, porque es con la vida que se enseña, no es con palabras y con un ratito en el púlpito. Entonces, esa situación nos lleva entonces a decir, bueno, entonces toda mi vida, toda mi mente sujeta al Señor en autoridad, mi voluntad sujeta a la autoridad del Señor, mis deseos sujetos a la autoridad del Señor, es que yo me muevo como mujer de Dios en su casa. Entonces entendíamos y hablábamos los otros días que el llamado a la prudencia es a la iglesia, no es a la gente de afuera. Entonces la iglesia es la que debe mantenerse al llamado del Señor de la prudencia. Ser prudente, dice, bueno, el llamado es a nosotros, es a los hombres, en autoridad, bajo autoridad del Señor. Entonces, dicho esto, como para solamente reforzar lo que para nosotros ha sido Tito II, yo quisiera despedirle a mi hermana Dinelli, a mi preciosa amiga en el Señor, que ella nos comparta un poquito para que después podamos seguir, Rafita, ¿te parece? Sí, me parece genial. Sí. Ya, mi hermana preciosa. Gracias.
Gracias por la invitación. La verdad que a punto estuve no entrar porque no me gusta entrar y salir. Lo que pasa es que tengo a las 4 tengo una reunión de todas las presidentas de las mujeres bautistas de acá. Entonces, como yo he sido una de las presidentas, entonces tengo que estar y tengo que viajar, así que tengo hasta las 2:30 tengo que irme. Bien, Pero qué gusto poder saludarte, Karinita, a Rafaelito, el chiquitito lindo, se acordarán de mí, pero yo sí de ti. Y bueno, la verdad que qué lindo poderlo. Me gozo en el Señor poderte ver sirviendo al Señor. Y te miraba y me gozaba en el Señor de ver la gracia que hay en ti. Y qué lindo que el Señor te está usando y obviamente te seguirá usando y no sé si pasas por España, pasa a visitarnos, pasa a visitarnos, pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Y bueno, estoy aquí en Madrid sirviendo al Señor hace ya 17 años. Estuve 11 años en Israel, mi esposo 11 y yo 8. Fundamos la iglesia en Israel de habla hispana, después ya nos vinimos acá y el año 2020 en COVID mi esposo partió a la presencia del Señor. Son momentos muy difíciles para mí, no ha sido fácil poder quedarme a cargo de la obra, aunque los dos pastoreábamos. Pero claro, él era, como tú bien decías, él es la cabeza, él era la cabeza. Yo lo ayudaba a pastorear. Y bueno, cuando parte a la presencia del Señor, el Señor me deja al frente, ¿no?, del ministerio pastoral al 100%, y gracias a los hermanos de la iglesia que han tenido la base para ir adelante, hemos ido poquito a poco, no ha sido fácil. Y actualmente, bueno, pastoreo yo la iglesia y a la vez del dolor que la pérdida de mi esposo Carlos, el Señor me dio un ministerio. Ese ministerio es de consolación a las viudas, viudos y huérfanos en el duelo. Y no tan solo a viudas, viudos y huérfanos, sino toda aquella persona que pierde un ser amado, pero en especial a las viudas, a los huérfanos y a los viudos, porque es bíblico que como iglesia el Señor tenía un cuidado muy grande de las viudas y exhortaba mucho al pueblo de Israel a cuidar de las viudas, tanto así que la palabra dice sí, que si no la cuidaban, que si no las protegían, el Señor lo iba a demandar, iba a matar a los esposos y iba a dejar viudas a sus mujeres y huérfanos a sus niños. Entonces yo veo que hay en el tiempo de mi dolor, de mi duelo, me di cuenta que como iglesia adolecemos de ese ministerio. No sabemos consolar en el momento del duelo, no digo tan solo a viudas, viudos y huérfanos, sino en general. No sabemos consolar, no sabemos fortalecer, no sabemos cómo actuar en ese momento. Y de repente, en vez de fortalecer, animar, consolar, ¿qué hacemos? Creamos más dolor, porque no estamos capacitados como para poder consolar a la persona en duelo de ese momento. Se cometen muchísimos errores que cometieron conmigo, que por gracias me he mantenido, pero es muy duro la consolación que pueden dar. Nos quieren llenar de palabras y la verdad que no es así. Y ese es el motivo del ministerio. Estamos yendo, ya está reconocido en varios lugares el ministerio, poquito a poquito. Espero que podamos llevarlo a Argentina también. y para seguir sirviendo al Señor, ¿no?, en esta área de consolar. El Señor quiere enjugar nuestras lágrimas y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y la iglesia yo creo que tiene que aprender cómo ayudar a las personas, porque muchas personas no aguantan el impacto tan fuerte que es perder un ser amado, hijo, esposo,
esposas, y muchas personas se suicidan. Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo? O sea, yo creo que es un ministerio muy importante para aprender a consolar. Wow. Y tener la prudencia de la que se está hablando para poder consolar. Y de eso se trata mi ministerio, que en estos momentos estoy desarrollando aquí. Tremendo, mi hermana, tremendo todo lo que nos cuenta y cómo nos edifica y cómo nos abre los ojos también en cuanto a esta área, ¿no? tan especial y tan importante. Cuántas cosas nos falta todavía para crecer, cuántas cosas todavía como iglesia nos falta para madurar, para estar atento a la necesidad y saber que este ministerio de consolación está siendo ejercitado, está siendo impartido en tantos lugares, es de mucha bendición para nosotros. Creo que es tremendo, mi hermana, que el Señor le siga bendiciendo, que el Señor le siga renovando las fuerzas. Amén. Sabemos que todo ese trabajo es recompensado por parte del Señor y su espíritu, ese espíritu de consolación siga obrando por medio de sus vidas y siga trayendo esas viudas a los pies del Señor, esos huérfanos Amén. a los pies del Señor, y que nos anima a nosotros. Yo creo que ya nos está animando todo lo que usted ha compartido a nuestros corazones para estar atentos también a esa necesidad, ¿no? Tan importante. Amén. Algo más que cuando el Señor me da el llamado, me muestra una Y, y que es viuda, viudos y huérfanos, en la Y, ¿no? Pero también el Señor me dice que me dice que voy a trabajar con una plataforma de psicólogos. Y el Señor me ha dado la plataforma de psicólogos, una clínica de psicólogos hermanos en Cristo. Wow. Con la que estoy trabajando. La verdad que cuando hemos presentado el ministerio fue glorioso. Una plataforma también de abogados cristianos para poder ayudar a las personas, porque claro, te quedas viuda, ¿cómo hago? ¿Cómo me muevo? Si estoy en shock, ¿qué hago? ¿Qué firmo? Es necesario poder dirigir a estas personas a personas que realmente tengan a Cristo en su corazón y los puedan guiar y consolar. Y a los que no conocen al Señor, es un ministerio glorioso de evangelismo, porque a través del dolor vienen a los pies de Cristo. Y también en el área psicológica hay duelos que son terribles. El mío ha sido duro, pero en la gracia del Señor, en la fuerza del Señor me he sostenido. ¿Y los que no tienen al Señor? Entonces por eso no tenemos que prepararnos para poder ayudar en todas estas áreas, tanto en la jurídica como en la psicológica. Y eso es un aprendizaje. Es tremendo todo lo que el Señor le ha llevado, mi querida Dinelli, hermana. No tan solo en la parte espiritual, sino también en la parte médica, en la parte psicológica. Wow, impresionante lo que... Ahí vemos como un claro ejemplo, usted, tía, mi hermana, o tía le digo yo, ¿no? Dime, tía. Tu hermana, me da lo mismo. O Dinelli. Cómo Dios puede usar a tantas personas, ¿no? Así como usó a esa hermana, esa mujer que estaba en el pozo, ¿no? Y llevó el evangelio a toda la ciudad. Cómo Dios usa, cómo Dios nos está usando, cómo Él está esperando corazones dispuestos, y no hay distinción entre hombre y mujer, sino Él está buscando corazones dispuestos. Así como puede usar un niño. Y ordenados, sí, y ordenados. Sí. Y ordenados. Si no hay orden, hay desorden. Sí. Para que el Señor realmente se glorifique y el Señor sea exaltado, tenemos que estar bajo ese señorío, en el orden del Señor. Amén, amén. Todos sujetos al Señor. Amén. Amén, hermano. Qué lindo. Amén. Así que todo lo que hagamos, como leíamos en el capítulo 10, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aleluya. Así Amén. que gracias, Señor, por eso. Bueno, ya estamos cerrando este tiempo. No sé si hay algún hermano o hermana que quiera compartir también un poquito acerca de lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Están abiertas el momento. ¿Sí? Estamos para orar entonces. A ver, la Ro, ¿qué dice nuestra hermana Ro ahí? Desde Córdoba, Argentina.
Hola, Rafita, ¿cómo estás? Bendiciones. Bendiciones, Ro. Aquí estamos en IBM. Y nada, hermosa estudio, realmente cuánta verdad, ¿no? El aceptar el orden del Señor, el señorío del Señor. Y, y eso, realmente de mucha bendición el estudio, todo. Amén. Conocer pastores. Amén. La Ro está estudiando en el Instituto Bíblico, se está preparando en teología y es una bendición Ro en la parte ministerial también, su trabajo en la área de los niños. Bueno, qué hermoso lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Cómo el cuerpo de Cristo refleja la gloria de nuestro Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude a ser más como Él, que el Señor nos ayude a poder ver la gloria del Señor, porque cuando vemos la gloria del Señor, dice que somos transformados a esa misma imagen, a la imagen del Hijo, a la imagen del Hijo. Porque al final es eso lo único que va a impactar a las almas, ¿no? A los corazones, es lo de Cristo en nosotros. Y el Señor nos ayude en esta área, que el Señor nos ayude a reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Que Cristo obre, que nuestros ojos sean los ojos de Cristo, que nuestras manos sean las manos del Señor, que nuestro corazón palpite con lo que palpita el corazón de Cristo. Y el Señor nos ayuda en esto. Y como decía nuestra hermana Dinelli, como decía las pastores, y como el pastor, y como compartíamos, que haya el orden de Cristo, que el Señor, si hay algo desordenado en nuestras vidas, si hay algo que necesita ser ordenado, que el Señor nos ayude, que el Señor aclare en nuestro corazón y podamos ajustarnos a esa voluntad. Amén. Oramos al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú traes temor a nuestro corazón. Cuando uno lee tu palabra y ve lo glorioso que es, Señor, temblamos ante ella, temblamos ante tu palabra, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, Señor, queremos que tu obra sea cumplida en los corazones. Y esta es la obra de Dios, que crean en quien tú has enviado, que crean en tu Hijo, Señor. Esa es tu obra. Y nosotros queremos participar de esa obra, queremos participar de ese creer, queremos que las personas que están lejos de ti, Señor, puedan conocerte a ti como el autor de la vida, como el juez de vivos y de muertos. Amén. Que tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Ayúdanos, Señor, a reflejar esa gloria. Ayúdanos a conducirnos en tu iglesia de manera ordenada. Que haya orden, Señor, que todo refleje tu gloria, Señor, en nuestras vidas, en nuestra vida personal y también a nivel congregacional, en todos los sentidos, Señor, que tu gloria se manifieste. En el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias por todos los hermanos que se han conectado, por cada uno de ellos, por sus ministerios, por nuestra hermana Dinelli, que tú sigas fluyendo en ella, en ese momento que ella va a estar compartiendo a esas mujeres, a esas damas, que tu Espíritu, Señor, obre con denuedo, con poder, Señor, con gracia. En el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo trayendo convencimiento y seas tú fortaleciendo sus brazos, Señor, para que la obra siga continuando en España, en Israel y en todos esos lugares donde tu palabra esté sembrándose. Pedimos por la iglesia de Argentina también, por la iglesia de aquí de Irlanda, por la iglesia, Señor, que estamos asistiendo, que tu Espíritu también obre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por Johnny también, Señor, bendecimos su vida en Cristo, Él está bendecido. Y pedimos que todas esas bendiciones se sigan manifestando en su matrimonio, en sus padres, en todo lo que les ha dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Mis hermanos amados, bendiciones del Señor. Nos vemos el próximo Bendiciones. Gracias. Dinelli, Gracias, bendiciones. Rafaelito. Jorgito, Silvi. Abrazo grande. Amén, los quiero mucho. Bendiciones. Todos tu hermanito. Bendiciones. Bendiciones, Fabi, Ro. Gracias por estar. Bendiciones. Y querida Vale. Chao, chicas. Chao, hermana. Uniendo Chao, fronteras pastora. Chao, chao, presentes. bendiciones. Gaby, querida, bendiciones.
A todos. Chao, Los queremos Gaby. mucho. Bendiciones, Gaby. Chao. Bendiciones, Con los pastores, Ceci. Karinita. Vamos, todo el equipo. Dios lo bendiga. Chao, Bendiciones para ustedes desde acá, con mucho calor.